Buenas noches a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por conectarse hoy en este horario a una nueva actividad académica que realiza la Sociedad Vallecaucana de Anestesiología. Darle las gracias a todos pues, por participar en esta serie de eventos académicos, que la idea es que pues, nos ayuden, nos enriquezcan nuestros conocimientos, nos los refresquen y pues permita que cada día podamos realizar nuestra actividad de anestesiología con mejores fundamentos. La noche de hoy vamos a ver una charla muy interesante. El tema es espectro de placenta previa, ¿sí? Espectro de acretismo placentario, preparación y reanimación para optimización de desenlaces maternos. La expone el doctor Juan David Camayo. El doctor Juan David es residente del programa de anestesiología de la Universidad ICESI, residente de segundo año, y la doctora Luisa Blanco, anestesióloga de la Universidad del Valle, anestesióloga y docente de la Fundación Valle de Lili. Como les decía, pues personalmente me parece que es un tema muy interesante, ¿sí? Dado porque me parece que es algo desafiante, dada su fisiopatología, las complicaciones que existen y el manejo que implica. Es un tema muy desafiante y muy interesante. Les recuerdo que las preguntas las vamos a realizar al final de la presentación. Las preguntas las podemos escribir en el chat para darle una lectura de una forma ordenada al final de la presentación. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por participar. Juan David, ¿cómo has estado? ¿Qué más, doctor Urbano? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches a todos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, son las 7:02. Vamos a dar unos 3 minuticos de espera para que se terminen de conectar las personas y a las 7:05 en punto empezamos la presentación. Listo, perfecto. Muchas gracias. Bueno. Bueno, nuevamente buenas noches. Qué pena, no me he presentado. Mi nombre es Mauricio Urbano, subdirector científico de la Sociedad Vallecaucana de Anestesiología. Vamos a dar inicio a nuestra charla de esta noche, espectro de acretismo placentario, preparación y reanimación para optimizar desenlaces maternos. Expone el doctor Juan David Camayo, residente de segundo año del programa de anestesiología de la Universidad ICESI, y la doctora Luisa Blanco, anestesióloga y docente de la Fundación Valle de Lili. Buenas noches a todos, muchas gracias por participar y bienvenido, doctor Camayo. Adelante, gracias. Muy buenas noches para todos. Muchas gracias, doctor Urbano, y a la Sociedad Vallecaucana de Anestesiología por la invitación. Me presento nuevamente. Mi nombre es Juan David Camayo. Yo soy residente de segundo año de Anestesiología de la Universidad ICESI y de la Fundación Valle de Lili. De antemano quiero agradecer a la doctora Luisa Fernanda Blanco, docente de la Valle de Lili de la Universidad ICESI del programa de Anestesiología, por acompañarme y realizar la tutoría de esta charla. El tema del día de hoy, vamos a hablar un poco sobre lo que va a ser el espectro de acretismo placentario, una preparación y reanimación para optimizar desenlaces maternos. Entonces, como el contenido de la charla, vamos a iniciar hablando sobre lo que va a ser el espectro de acretismo placentario. Dentro del espectro de acretismo placentario vamos a hablar sobre las definiciones, vamos a hablar un poco sobre la prevalencia y la incidencia de estas patologías en el contexto actual, unos factores de riesgo y algo muy importante que es lo que nos va a permitir a nosotros hacer un manejo multidisciplinario de estas pacientes, que va a ser el nivel de atención de las maternas placenta acreta. Algo que nos compete a nosotros, que va a ser el manejo anestésico, unas recomendaciones para un caso inesperado de espectro de acretismo placentario, el manejo y recomendaciones sobre la hemorragia posparto y transfusión masiva, terapias endovasculares y por último el protocolo de atención que tenemos nosotros en la Fundación Valle de Lili para el tratamiento y el manejo de estas pacientes.
Entonces iniciamos con lo que va a ser el espectro de acretismo placentario. Entonces, como definición, tenemos que el espectro de acretismo placentario pues, va a ser una adherencia o una mala adherencia placentaria al miometrio, y vamos a tener que, como lo vemos en la gráfica, como lo vemos en la figura, son tres espectros. Inicialmente tenemos lo que es la placenta ácreta, donde vamos a tener que va a haber una invasión de la placenta en el endometrio o en la superficie del miometrio. Posteriormente vamos a tener lo que va a ser la placenta íncreta, que ya vamos a tener una invasión al miometrio, y por último vamos a tener la placenta pérpreta, donde vamos a tener, además de una invasión del miometrio, una invasión de la serosa y de estructuras adyacentes o de estructuras extrauterinas. Cabe resaltar que el riesgo de que estas pacientes presenten hemorragia posparto, ya sea en un parto o en una cesárea, está directamente relacionado con la cantidad de invasión que vamos a tener, ya sea en la serosa o en las estructuras extrauterinas. Entonces, ¿por qué es importante el espectro de acretismo placentario? Porque estas pacientes van a tener una carga de morbimortalidad muy grande, teniendo en cuenta que la mortalidad ha disminuido en los últimos 20 años, ya que hemos tenido un diagnóstico temprano y de prevención de estas pacientes, y se ha desarrollado un manejo multidisciplinario de estas mismas pacientes. Sin embargo, la morbilidad sí continúa siendo alta. Tenemos que son pacientes que van a requerir manejo en UCI posoperatoria, pacientes que van a requerir manejo con transfusiones masivas, altas transfusiones de unidades de hemocomponentes o hemoderivados, y posiblemente pacientes que estén en su edad de reproducción y posoperatoriamente vayan a quedar con infertilidad, o pacientes que vayan a tener secuelas por lesiones extrauterinas, ya sea algún tipo de lesiones uterinas o de lesiones vesicales pues, o urológicas que vayamos a tener. Hablando un poco sobre la incidencia y la prevalencia de esta enfermedad, entonces vamos a tener que va a haber una relación directamente proporcional entre la prevalencia del espectro de acretismo placentario y las cesáreas, y la incidencia ha ido aumentando en los últimos 50 años, ya que la incidencia de las mismas cesáreas ha aumentado. Por lo tanto, y al ser el principal factor de riesgo, como ya lo vamos a ver más adelante, del acretismo placentario, que va a ser la manipulación uterina o una cicatriz uterina, entonces del mismo modo vamos a tener que va a aumentar el riesgo y va a aumentar la prevalencia y la incidencia de esta patología. Entonces vamos a tener en cuenta que cuando una paciente tiene una cesárea previa, podemos tener hasta el 11% de que se presente de un acretismo placentario, perdón, y vamos a tener hasta un 11% de que se genere una placenta previa. Y a medida que vamos a tener 2, 3, 4 y hasta más cesáreas en las pacientes multíparas, pues el crecimiento y el riesgo va a ser exponencial si lo vamos a relacionar pues con el espectro de acretismo placentario. Y vamos a tener que en los últimos 50 años, según los estudios poblacionales que se han descrito, pues vamos a tener que va a haber un aumento de la incidencia del espectro de acretismo placentario, donde se tenía que antes había una paciente en cada 30.000 habitantes, y hoy vamos a tener alrededor de uno en cada 533. La Asociación Colombiana de Ginecología y Obstetricia, en el consenso que se realizó sobre el espectro de placenta ácreta, describió que inclusive la mayor incidencia que se ha descrito ha sido de una paciente en cada 200. Entonces, pues vamos a tener en cuenta que esto es una patología que, a pesar de que no tiene una incidencia muy alta, pues por la carga de morbimortalidad que va a tener, pues es muy necesario para nosotros como anestesiólogos hacer un abordaje ideal de estas pacientes y lo mejor posible pues para que los desenlaces posoperatorios de estas pacientes, tanto de la madre como del neonato, pues sean los mejores. Y pues hay algo que es muy importante, y es que cualquier procedimiento que vaya a comprometer la integridad del epitelio uterino, pues nos puede llevar a que se presente riesgo de presentar placenta previa, y del mismo modo pues aumentar el riesgo de presentar riesgo pues de que haya un espectro de placenta, de acretismo placentario. Entonces, ¿cuáles van a ser los factores de riesgo de estas pacientes? Entonces, el factor de riesgo per se pues, va a ser la patología uterina, pues eso va a estar intrínseco con lo que va a ser una cicatriz quirúrgica, donde vamos a tener la cesárea, un legrado, un curetaje, una miomectomía o una resección endometrial. Vamos a tener una cicatriz no quirúrgica, donde las pacientes con fertilizaciones in vitro van a tener riesgo, embolización de arterias uterinas previas porque hayan requerido algún tipo de manejo posoperatorio endovascular, pacientes con quimioterapia o radiación,
endometritis. Incluso se ha descrito que los pacientes con dispositivos intrauterinos ha aumentado el riesgo de que presenten placenta previa y del mismo modo pues el espectro. Y realmente pues pacientes que hayan presentado en embarazos previos algún tipo de patologías del espectro de acretismo placentario. Y ya anomalías intrínsecas uterinas como el útero bicorne, adenomiosis, miomas submucosos y algún tipo de distrofia miotónica. Y dentro de estos factores de riesgo, muy importante resaltar las pacientes con edad materna avanzada, la multiparidad y el tabaquismo como uno de los principales factores de riesgo para que se presente placenta previa. Y si tenemos placenta previa, pues vamos a tener mayor riesgo de que presentemos algún tipo de las presentaciones del espectro de acretismo placentario. Entonces, ¿cómo se puede identificar esto como diagnóstico por ultrasonido? Voy a nombrar algunas de las características iniciales y esto porque es importante, porque a nosotros a la valoración preanestésica o a la consulta preoperatoria, pues nos va a llegar la paciente con la historia clínica obstétrica, donde vamos a tener pues la presentación del ultrasonido obstétrico y teniendo en cuenta que esto tiene que ser un abordaje multidisciplinario, y teniendo en cuenta que vamos a hacer un manejo con una muy buena comunicación con los demás especialistas, entonces podemos identificar pues, y ayudar al manejo y tratamiento de estas pacientes. Entonces vamos a encontrar en el diagnóstico de la ecografía obstétrica una placenta lacunar, como lo podemos ver en la gráfica de la parte superior, con placentas con parches hipoecoicos, como lo podemos ver en los asteriscos, zonas hipoecoicas retroplacentarias, como en la gráfica de abajo, adelgazamiento miometrial, hipervascularidad del espacio retrovesical y una interfaz uteroplacentaria. Esto como para dar a nombre de radios cómo podemos hacer la identificación y el diagnóstico de estas pacientes por ultrasonido. Entonces, dentro de la evaluación y el manejo de estas pacientes, el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, dentro del consenso de tratamiento y de cuidado obstétrico, en el 2015 dio unas recomendaciones de en dónde se debería manejar estas pacientes. Entonces, la recomendación es que estas pacientes se manejen un nivel 3 y un nivel 4 de atención. ¿Y cuáles son los requerimientos para que sean nivel 3 y nivel 4 de atención? Entonces, que tengamos un centro de subespecialidad donde haya la disponibilidad de que tengamos obstetras intensivistas, de que tengamos obstetras ginecólogos oncólogos, donde haya la posibilidad de urólogos, cirujanos de trauma, que tengan alto conocimiento o experiencia en manejo de terapias endovasculares de rescate, donde tengamos el paciente y donde se haga el manejo de pacientes de alto riesgo y la capacidad de manejar complicaciones obstétricas, neonatales y médicas, disponibilidad de ayudas diagnósticas complementarias los 24 horas al día, 7 días a la semana, donde dentro de estas disponibilidades de ayudas diagnósticas esté la terapia endovascular, disponibilidad de UCI obstétrica y neonatal. Muy importante, y quiero resaltar aquí lo que va a ser el papel que va a jugar el banco de sangre, porque nos podemos exponer ante la posibilidad de una hemorragia masiva, una hemorragia posparto masiva. Entonces el banco de sangre va a jugar un papel importante y que haya la disponibilidad de paquetes de transfusión masiva que estén disponibles siempre. Ya algo que nos compete a nosotros, que va a ser que un anestesiólogo que tenga alto volumen de pacientes obstétricas, que tenga experiencia con la anestesia obstétrica o que tenga formación en anestesia obstétrica. Y algo muy importante, y es la radiología intervencionista y las salas híbridas. Las salas híbridas son salas donde podemos hacer intervencionismo y al mismo tiempo se puede realizar la cirugía, como por ejemplo la cesárea. Entonces, se ha descrito que en estos niveles de atención, cuando son pacientes que se requiere hacer un manejo no esperado de un espectro de acretismo placentario, se realice la cirugía de la cesárea dentro de una sala híbrida para que se apliquen pues medidas o terapias endovasculares profilácticas y al mismo tiempo pues se pueda realizar la cirugía y la atención del parto pues por medio cesárea. Muy importante, y como he venido recalcando y lo voy a recalcar durante la exposición, la comunicación entre los equipos médicos pues es fundamental para coordinar y planificar muy bien cómo va a ser la atención del evento obstétrico y cómo va a ser la atención para, sobre todo, disminuir la morbilidad de estas pacientes. Entonces, esos son unos de los ejemplos de las patologías obstétricas que se puede manejar en el nivel 3 y en el nivel 4. Entonces, en un nivel 3 vamos a tener pacientes maternas con enfermedad cardíaca, el espectro de acretismo placentario, pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo, coagulopatías, hígado graso agudo del embarazo, enfermedades autoinmunes o preeclampsia severa lejos del término,
y en un nivel 4, que es un nivel un poco más especializado, pacientes con enfermedad cardíaca severa, pacientes con hipertensión pulmonar, que requieran neurocirugía o cirugía cardíaca, y mujeres en embarazo que requieran trasplantes. Ahora bien, ¿esto por qué es importante y por qué estamos resaltando un poco lo de los niveles de atención? Entonces, se ha demostrado, y aquí lo podemos ver, aunque es un estudio que es un poco viejo en su año de publicación, sin embargo, es muy pertinente en sus resultados. Entonces, nos muestran que fue un estudio retrospectivo donde se identificaron pacientes que se trataron en centros multidisciplinarios versus pacientes que se atendieron en centros estándar, de atención estándar. Un total de 141 pacientes, con 79 pacientes en el centro especializados y el resto en pacientes en centros de atención estándar, donde se utilizó inicialmente por la época 2011, en el 2011 se utilizaba la anestesia neuroaxial simple o como la anestesia espinal, perdón. Sin embargo, se identificó que en los centros de atención estándar se convirtió a anestesia general con mayor frecuencia que en los centros especializados. Y esto fue estadísticamente significativo. De igual forma, se identificó que en los centros especializados hubo menos probabilidad de transfusión de más de 3 unidades de glóbulos rojos y hubo menos probabilidad de reintervención en los próximos 7 días. Entonces, finalmente se concluyó que la atención multidisciplinaria y en centros multidisciplinarios redujo el riesgo de morbimortalidad en un 50% en todos los casos de mujeres que se presentaron con el espectro de acretismo placentario. Súper importante entonces eso, porque de esta forma podemos hacer, si nos encontramos en un nivel 1 o un nivel 2 de atención, podemos hacer la referencia a centros especializados, pues para que esta morbimortalidad siga disminuyendo en el tiempo. Entonces, seguido vamos a este estudio retrospectivo que se realizó. De hecho, aquí participan algunos de los obstetras que están en la Fundación Valle del Lili, que son los obstetras que hacen parte del grupo latinoamericano del estudio del espectro de acretismo placentario, donde se identificaron los pacientes que murieron con diagnóstico de espectro de acretismo placentario. Fueron un total de 82 pacientes, de los cuales 63% se identificó que previamente tenía una placenta previa, y la principal causa de muerte con un 81.1% fue la hemorragia postparto, seguido de la sepsis, la trombosis y por último otros tipos de causas que fueran relacionadas intrínsecamente con las intervenciones quirúrgicas que se le realizaron. Como conclusión, y como podemos ver en el cuadro de la parte izquierda, identificamos que la falta de experiencia del grupo que trataron estas pacientes fue la principal causa de los procesos relacionados o los problemas relacionados con las muertes maternas. Entonces es importante esto, y a esto les traigo a colación pues los niveles de atención y la experiencia que tenga el grupo multidisciplinario para que pues los resultados maternos pues sean adecuados y no tenga una alta carga de morbimortalidad como lo hemos venido viendo. Entonces, dejando de un lado como la parte de introducción de lo que va a ser el espectro de acretismo placentario, ahorita hablando de lo que nos compete a nosotros, que va a ser el manejo anestésico. Entonces, esto va a iniciar en lo que va a ser la evaluación preoperatoria o la evaluación preanestésica. Idealmente se recomienda que la evaluación preanestésica sea entre la semana 24 y la semana 28, donde, como ya lo he venido hablando previamente, el nivel de atención sea importante, un nivel 3 y un nivel 4, donde tengamos una atención multidisciplinaria con un buen enfoque de todos los equipos médicos que vayamos a participar en el evento. Y cuando vamos a tener en cuenta lo que va a ser la historia clínica y la enfermedad actual, muy importante, si la paciente tiene antecedentes de coagulopatía, si la paciente tiene antecedentes de anemia, si tiene algún tipo de historia que nos vaya a agravar o que le vaya a aumentar morbilidad a este evento, entonces muy importante realizar la historia clínica y el examen físico. Evaluación de la vía aérea, que hace parte pues, de la atención integral de una evaluación preanestésica ideal o como debería ser. Entonces, muy importante porque, como lo vamos a ver más adelante, el manejo de la vía aérea de estos pacientes puede ser electiva, puede ser no electiva. Sin embargo, las recomendaciones que está ahorita es que el manejo de la vía aérea va a ser en un ámbito no ideal. Entonces, muy importante tener en cuenta, pues además que las pacientes embarazadas tienen mayor índices y predictores de vía aérea difícil, entonces muy importante hacer el examen físico o que hayan complicaciones anestésicas previas.
En cuanto a los laboratorios, se recomienda que las pacientes con un espectro de acretismo placentario que vayan a la valoración preoperatoria tienen que tener un hemograma y unos tiempos de coagulación mínimo 30 días antes de la atención del evento obstétrico o de la cesárea que se vaya a realizar. Muy importante que hayan decisiones compartidas, hablar con la paciente. Este es un evento que va a cargar una alta morbilidad, entonces es importante integrarla en las decisiones que nosotros tomemos, ya sea de las transfusiones, ya sea del manejo anestésico que vamos a tener, y una valoración psicológica y un seguimiento psicológico, porque las pacientes pues van a tener secuelas o pueden tener secuelas posoperatorias importantes. Y algo que deberíamos hacer nosotros desde la evaluación preoperatoria es una reserva de hemoderivados o hemocomponentes para que tengamos disponible y accesible en el momento de la cirugía. Entonces, vamos a hablar ahorita sobre la técnica anestésica. Inicialmente, vamos a describir cuáles son las ventajas y desventajas de cada una de las técnicas anestésicas que han demostrado o que han citado pues, que son mejores o que se están utilizando en el espectro de acretismo placentario en estas pacientes. Y posteriormente vamos a ver cuáles van a ser las recomendaciones para el uso y la elección de la técnica anestésica. Entonces, inicialmente tenemos una anestesia neuroaxial. Como ventaja vamos a tener que el paciente lo vamos a tener despierto, podemos fomentar el contacto piel a piel en el momento del nacimiento, vamos a tener una menor incidencia en un Apgar del neonato menor de 7, un efecto mínimo en el tono uterino. Se ha demostrado que cuando tenemos anestesia neuroaxial, pues hay una menor pérdida de sangre y vamos a tener disminución del ingreso de UCI posoperatoria. ¿Qué desventajas podemos tener con el uso de la anestesia neuroaxial? Pues va a haber la posibilidad de convertir a anestesia general no electiva, vamos a tener menores condiciones operatorias, náusea y vómito intraoperatorio, un riesgo de una anestesia espinal o un bloqueo fallido, que tengamos la necesidad de una ansiolisis o sedación, un riesgo de hematoma epidural dentro de un contexto pues, de una paciente que posiblemente pueda llegar a una hemorragia posparto con una hemorragia severa y podemos tener riesgo de cefalea postpunción. Seguido vamos a tener la anestesia general, pues ventajas vía aérea asegurada, podemos controlar la ventilación y vamos a tener unas condiciones operatorias superiores. Sin embargo, existe el riesgo de que estas pacientes o de que tengamos un problema con la ventilación o que tengamos una intubación fallida. Hay que tener en cuenta que los cambios fisiológicos del embarazo, pues vamos a tener aumento del riesgo de una vía aérea difícil en estas pacientes y aumento los predictores de vía aérea difícil en estos pacientes. Eso es importante tenerlo en consideración. Muchas veces esta anestesia general puede ser injustificada si el espectro de acretismo placentario no está identificado o no es tan severo como se pensaba. Y aquí está la disyuntiva de una de las desventajas que va a ser la exposición fetal a medicamentos anestésicos, y la disyuntiva sería entre el uso de inhalados versus la anestesia total intravenosa. Se ha descrito que cuando se utiliza anestesia general, pues va a haber mayor pérdida de sangre, un riesgo neonatal del Apgar menor de 7, no vamos a fomentar el contacto piel a piel, mayor riesgo de náusea y vómito posoperatorio y vamos a requerir mayores dosis de opioides para manejo del control posoperatorio. Y por último, lo que va a ser la conversión electiva a anestesia general, entonces se va a utilizar una anestesia de técnica neuroaxial inicial, ya sea una anestesia espinal combinada con una anestesia con un catéter epidural o simplemente una anestesia espinal sola y posteriormente una conversión electiva a anestesia general cuando nazca el bebé. Entonces, ¿qué ventajas vamos a tener? Vamos a tener menor exposición a fetal a los anestésicos, vamos a fomentar el contacto piel a piel y vamos a tener una vía aérea asegurada para la fase de reanimación. ¿Qué desventajas? Tiempo de la laringoscopia e intubación no va a ser ideal porque cuando decimos que va a ser una anestesia general electiva, pues vamos a tener en cuenta el desarrollo de la cirugía y dependiendo de si necesitamos asegurar la vía aérea o no, por la comunicación pues, que vamos a tener con los cirujanos, pues no va a ser el tiempo ideal para nosotros hacer el manejo de la vía aérea. Hay que tener en cuenta que vamos a tener pues, una vasoplegia por la simpatectomía que vamos a tener por el bloqueo neuroaxial, entonces a eso le vamos a perpetuar la inestabilidad hemodinámica después de la inducción, dependiendo después de los anestésicos o de los inductores que utilicemos. Y algo muy importante que podemos presentar como una desventaja es una vía aérea difícil no anticipada con una intubación fallida. Entonces, ¿qué tipo de anestesia usar y qué tipo de anestesia deberíamos usar? Realmente la evidencia no nos dice que una técnica tiene mayores ventajas sobre la otra.
Eso también es dependiendo del centro de donde estemos tratando estas patologías y de la experiencia del operador o del anestesiólogo. Sin embargo, ha habido una tendencia que empezamos con anestesia general, posteriormente seguimos con anestesia neuroaxial y ahorita la tendencia, eso es un estudio, un metaanálisis y una revisión sistemática que se realizó donde nos muestra la variabilidad y la heterogeneidad de lo que va a ser el uso de cada una de las técnicas. Entonces, pues tenemos que la anestesia general puede ir desde el 0 hasta el 100%, la anestesia neuroaxial hasta el 75% y la combinada puede ir hasta un 50%. Entonces, la recomendación con un nivel de evidencia 1A no se encuentra diciendo que esta es mejor que la otra, y como ya les había dicho, pues depende de cada uno y de la minimización de los riesgos y pues del operador. Sin embargo, hay una tendencia, como les venía diciendo, de utilizar la técnica híbrida, que la técnica híbrida consiste, como les había dicho previamente, en iniciar el evento obstétrico o la cesárea con una anestesia neuroaxial combinada, una anestesia espinal con opioides intratecales, con un catéter epidural para el manejo del dolor posoperatorio y una conversión electiva a anestesia general después de que nazca el bebé y dependiendo de cómo sea el desarrollo de la cirugía. Hay que tener en cuenta que en caso de que no necesitemos el uso de la anestesia general, tenemos la posibilidad de hacer los top-ups de la anestesia del nivel del bloqueo con el catéter epidural. Entonces es importante esta técnica híbrida. Entonces esto fue un estudio retrospectivo donde se incluyeron 43 pacientes dentro del espectro de acretismo placentario. Como les venía diciendo, el 70% de los 43 pacientes se utilizó la técnica híbrida. Únicamente en este estudio se identificaron 2 efectos adversos que fueron relacionados con anestesia. Al principio, el primero fue una vía aérea difícil con múltiples intentos de intubación, donde realmente en el estudio describía que al final únicamente lo único que pudieron hacer es por una masclaringia de rescate porque no pudieron asegurar la vía aérea hasta que se terminó la cirugía y pudieron despertar a la paciente, y una punción dural sin cefalea postpunción. Entonces, algo como pues la parte del manejo anestésico de nosotros, todos los pacientes iniciaron con una línea arterial preinducción y el uso del catéter venoso central se utilizó en un 23%, teniendo en cuenta pues que no todos los pacientes vamos a tener la necesidad y el requerimiento de utilizar este tipo de ayudas. Algo muy importante que es algo que vamos a hablar más adelante va a ser lo que es el salvador de células, que se utilizó en un 19% de las pacientes. Entonces, la tasa de complicaciones fue del 23%, comparado con los estudios que se han descrito de las complicaciones en el manejo anestésico y operatorio de estos pacientes, que va desde un 30 hasta un 50%, y esto se debió y fue debido a la consistencia del manejo por el mismo grupo disciplinario de estas pacientes. Esto es importante dentro del centro de atención, tener un grupo materno-fetal que incluya adicionalmente a los anestesiólogos y a los demás especialistas para el tratamiento pues de esta patología. Entonces, ¿cuál es la recomendación actual? Entonces, como ya les venía diciendo previamente, pues no tenemos el nivel de evidencia 1A, pero la sugerencia y la recomendación y la tendencia en este momento es que cuando tengamos un espectro de acretismo placentario de una cirugía electiva, se debe hacer una anestesia neuroaxial combinada con anestesia espinal y catéter epidural y una conversión electiva a anestesia general después del nacimiento si es requerido. Y cuando tenemos un evento no esperado o una emergencia dentro del contexto de una paciente con un acretismo placentario, pues la recomendación es que se haga una anestesia general. Entonces, dentro del manejo de estas pacientes y de los protocolos ERAS, los vasopresores vienen a jugar un papel muy importante en lo que va a ser pues el manejo de la presión arterial de estos pacientes. Entonces, previamente teníamos la efedrina como el principal vasopresor para tratar la hipotensión de estas pacientes. Sin embargo, pues se fue identificando poco a poco que esto nos daba una acidosis fetal, entonces pues no teníamos unos desarrollos y unos desenlaces neonatales adecuados. Y ahorita la indicación es fenilefrina y mayormente norepinefrina, donde vamos a tener que el perfil de seguridad de ellos dos va a ser muy parecido. Sin embargo, la norepinefrina se ha encontrado en los estudios que va a tener un menor impacto en la frecuencia cardíaca, con menos bradicardias y realmente un menor impacto en el gasto cardíaco. Entonces es importante tener en cuenta esto porque esto nos puede ayudar, además del manejo y de la reanimación que vamos a ver más adelante guiada por metas, pues los vasopresores que nos van a dar una mano en esta parte. Importante
Y algo que tenemos que tener muy en cuenta va a ser el control del dolor postoperatorio en estas pacientes. Se recomienda entonces que hayan o que se utilicen opioides intratecales de larga acción como la morfina. La idea es y la recomendación es que se utilicen dosis de morfina de 80 a 100 microgramos intratecales. Analgesia epidural controlada por el paciente posoperatorio. Se recomienda que el catéter se deje hasta 48 horas después de la cirugía, con un seguimiento obviamente por clínica del dolor. Y muy importante tener en cuenta que si esas pacientes llegaron a desarrollar algún tipo de coagulopatías, tener un valor de plaquetas antes de retirar pues el catéter para tener un perfil de seguridad y que no vayamos a presentar complicaciones posoperatorias posteriores. La analgesia multimodal o la analgesia transicional que vamos a presentar con esas pacientes con el uso de diferentes agentes analgésicos que nos van a ayudar a disminuir el dolor posoperatorio. Y algo que me parece muy importante y no se ha descrito mucho para el manejo de dolor de esas pacientes, que va a ser la anestesia regional, especialmente bloqueos regionales de la pared abdominal que nos pueden servir pues para manejar el dolor de estas pacientes. Y por último, lo que va a ser las bombas controladas por PCA. Entonces, hablando un poco sobre las recomendaciones y las sugerencias cuando tenemos un caso inesperado de lo que va a ser el espectro de acretismo placentario. Entonces, este fue un manual de emergencias que publicaron la Escuela de Medicina de Stanford y el Servicio de Anestesia Obstétrica, donde nos dan las recomendaciones de un caso inesperado de placenta acreta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos realmente y evitar finalmente? Es, pues, obviamente evitar lo que va a ser la triada letal, donde pues no queremos que ocurra ni la coagulopatía, ni la acidosis, ni la hipotermia, pues para realmente reducir la mortalidad en estas pacientes. Entonces, las recomendaciones es cuando tengamos la presentación o que tengamos una paciente con algún tipo del espectro, de la patología del espectro de acretismo, reunión del equipo multidisciplinario, muy importante, como ya lo venía diciendo a lo largo de la charla, con todos los integrantes del equipo que vamos a tratar a esta paciente. Comentar muy importante con el banco de sangre, como ya les dije, la disposición del paquete de transfusión masiva. Comentar el plan anestésico con la paciente, ya sea la técnica que vayamos a usar. Dentro del perioperatorio se recomienda 2 vías periféricas de gran calibre, ya sea de 14 a 16 gauge, una línea arterial para monitorear la presión arterial invasiva preinducción, que tengamos un catéter de infusión rápida o una vía central, teniendo en cuenta que la vía central la vamos a utilizar dependiendo del desarrollo de la cirugía. 1 o 2 paquetes de transfusión masiva, concentrados de fibrinógeno, ácido tranexámico y cloruro de calcio para la reanimación. Ya vamos a ver un poco cómo va a ser el manejo con estos agentes. Infusor rápido conectado a una vía central, a una vía periférica, los uterotónicos, calentamiento por aire forzado pues para disminución de la hipotermia y perioperatoria. El manejo de la vía aérea y pues para manejar la anestesia general, importante con estos pacientes, tener todos los equipos en sala, la preparación es muy importante. Y dependiendo de cada uno de los protocolos de cada institución, teniendo en cuenta que va a ser un nivel de atención 3 y 4, pues los protocolos de código rojo para transfusión de estos pacientes. Muy importante, dentro del equipo multidisciplinario, la necesidad de radiología intervencionista preoperatoria, donde podemos hacer la inserción de balones de arteria uterina como el REBO, ahorita vamos a hablar un poco sobre eso, profilácticos para disminución de sangrado y hemorragia posparto en estas pacientes. Considerar el salvador de células, los vasopresores como ya los venía diciendo, y considerar que tengamos a disposición lo que va a ser el POCUS o lo que va a ser la reanimación guiada pues, por ecocardiograma transtorácico o transesofágico. Ahora bien, ¿cómo va a ser el manejo de la hemorragia posparto y la transfusión masiva? Entonces, con estos pacientes tenemos que prepararnos y esperar que vayamos a tener una hemorragia posparto y la necesidad de la transfusión masiva. Entonces, la preparación siempre va a ser muy importante. Como ya veníamos hablando, 2 accesos venosos periféricos de 14 a 18 gauge, una línea arterial preinducción, el catéter venoso central dependiendo de los requerimientos quirúrgicos que tengamos en el momento, infusores, considerar el level 1, un protocolo de transfusión masiva o la disponibilidad de los hemocomponentes a disposición siempre en sala, y la monitoría de signos vitales cada 1 o 2 minutos. Entonces el Level 1, como podemos ver en la gráfica o en la foto que tenemos ahí, el Level 1 es un dispositivo que nos va a permitir una infusión rápida y un calentamiento rápido de hemoderivados o de líquidos endovenosos. Entonces tenemos la posibilidad que con un Level 1 podemos
hacer una infusión de líquidos de hemoderivados, perdón, hasta 1500 mililitros por minuto. Y podemos tener un calentamiento de 36 grados hasta 41 grados de los líquidos. Entonces es importante esto en los ámbitos o en el contexto de una hemorragia posparto severa, donde requeramos pues, la infusión de líquidos endovenosos o hemocomponentes pues, para la reanimación con grandes cantidades de volúmenes. Dentro de la preparación también vamos a tener pues, la disponibilidad de un ecocardiograma para hacer un protocolo de POCUS. Muy importante, la tromboelastografía y el fibrinógeno para hacer una reanimación guiada de estos pacientes, sobre todo en el posoperatorio temprano y en el perioperatorio tardío, hacer una reanimación guiada, pues dependiendo de los resultados de un tromboelastograma. Maniobras de compresión aórtica manual, como ya lo vamos a ver, teniendo en cuenta además que con la comunicación con el equipo quirúrgico, pues se va a identificar si se va a hacer una cesárea e histerectomía periparto o se va a hacer maniobras o terapias de conservación uterina, como dejar la placenta in situ, pues para disminuir el riesgo de hemorragias postparto, el salvador de células y las técnicas endovasculares que realmente nos van a disminuir la mortalidad y el riesgo de sangrado perioperatorio. Entonces, ¿cuál es la maniobra de compresión de la aorta? Entonces, este es un estudio que se realizó, que también participaron obstetras y cirujanos generales, perdón, de la Fundación Valle del Lili, donde identificaron que una maniobra efectiva y transitoria para disminuir el sangrado posparto activo y control pélvico de hemorragia posparto, pues es la compresión aórtica manual. Lo que va a hacer es que se va a exteriorizar el útero y se va a hacer la compresión manual de la aorta antes de la bifurcación contra los procesos vertebrales, contra los cuerpos vertebrales. Entonces, pues es una maniobra que nos va a servir transitoria pues, para encontrar y disminuir el riesgo de que tengamos mayor hemorragia intraoperatoria. Entonces, ahorita hablando un poco, o lo que veníamos hablando sobre lo que va a ser el salvador de células. El salvador de células, para los que no lo conocen, el salvador de células es un dispositivo el cual nos va a permitir realizar la transfusión autóloga de sangre. Entonces, lo que va a hacer es que tiene unas mangueras de succión y unos filtros que nos va a permitir hacer la centrifugación y la descontaminación, pues dar la contaminación a la sangre para que se pueda hacer una transfusión autóloga de glóbulos rojos únicamente. Y esto es importante porque el trial o este estudio ensayo clínico controlado que se llamó SALVO, donde se identificaron 3.028 mujeres que estuvieron en riesgo, que presentaron hemorragia posparto en las cesáreas, y se comparó el uso del salvador de células versus la terapia estándar. Este estudio se realizó en el Reino Unido con 26 unidades obstétricas. Entonces se identificó que el uso del salvador disminuyó la necesidad de transfusión en un 1% de estas pacientes. Pues un 1% podemos decir que no es algo significativo, sin embargo, pues esto va a impactar en lo que va a ser la disminución de necesidad de requerimiento de transfusiones de unidades de glóbulos rojos o de hemocomponentes en estas pacientes. ¿Cuál es el problema o cuál ha sido a lo largo pues, del uso del salvador de células, de la complicación principal del uso del salvador de células en las pacientes en embarazo? Es que haya un embolismo amniótico. Sin embargo, dentro de este estudio pues, no se identificó ningún tipo de riesgo y no hubo ningún tipo o un caso de embolismo amniótico. Sin embargo, ¿cuál es la única complicación o cuáles son los dos riesgos? ¿Cuál es el riesgo que tenemos con la transfusión pues, de sangre autóloga? Que aumenta el riesgo de inmunización para embarazos futuros. Entonces, hay una recomendación estricta y una recomendación muy importante que tenemos que tener en cuenta, y es que pacientes que tengan que profesen algún tipo de religión, como los testigos de Jehová, que no se les pueda transfundir sangre, entonces es una herramienta que nos puede servir. Y además pacientes pues, que tengan inmunización pues, ya previa, que no tengamos ningún problema de hacer la transfusión autóloga de estos pacientes. Siguiendo y hablando un poco sobre lo que va a ser el rol del fibrinógeno y el ácido tranexámico, entonces vamos a tener que el fibrinógeno, los valores normales en los pacientes adultos van a ser entre 200 y 400 miligramos por decilitro. Y si tenemos en cuenta que el embarazo es un estado hipercoagulable, entonces vamos a tener que una mujer a término o a un término cercano
va a tener unos valores de fibrinógeno más o menos en 470 o mayores de 470. Entonces, esto va a ser muy importante porque el fibrinógeno, sobre todo en el perioperatorio tardío, va a ser un factor predictor de severidad en los pacientes con hemorragia posparto severa. Entonces, como les venía diciendo, este es un estudio que se realizó prospectivo en donde la disminución del fibrinógeno actúa como un predictor de severidad en la hemorragia posparto. Fueron 128 mujeres con hemorragia posparto. Pues se realizaron medición de las pruebas de coagulación en 4 tiempos diferentes: a la inducción, a la hora, a las 2 horas, a las 3 horas, a las 24 horas. Y entonces, de los pacientes que requirieron transfusiones de más de 4 unidades de glóbulos rojos, se identificó que estas pacientes tenían menos de 200 miligramos por decilitro en el periodo, en la inducción, en el periodo H0, que fue el primer periodo de tiempo donde se identificó, pues, de donde se tomaron las muestras. Y como conclusión tenemos que la concentración de fibrinógeno fue el único parámetro independiente asociado con la progresión de hemorragia severa. Entonces, como podemos ver en la gráfica, tenemos una distribución donde cuando tenemos una hemorragia severa, pues vamos a tener niveles de fibrinógenos al nivel H0, al momento H0, que fue el primer momento de la inducción, que vamos a tener por debajo, o realmente pues por debajo de los 3 o de los 4 gramos sobre litro, o los 400 miligramos sobre decilitro. Entonces es importante, eso es una herramienta que nos puede servir y que va a estar disponible en los niveles de atención 3 y 4. Es una herramienta que nos puede servir sobre todo en el perioperatorio tardío y en el posoperatorio temprano. Entonces, ¿cuáles van a ser las estrategias de reposición de fibrinógeno? Realmente tenemos 3. El plasma fresco congelado. El problema con el plasma fresco congelado es que necesitamos mucho volumen para poder hacer una reposición o incrementar el nivel de fibrinógeno en 100 miligramos sobre decilitro. Tenemos los crioprecipitados, donde es una buena opción, donde vamos a necesitar alrededor de 2 pools de crioprecipitados o 20 unidades, que van a ser más o menos 400 mililitros para aumentar el nivel del fibrinógeno en 100 miligramos sobre decilitro. Y pues finalmente tenemos el concentrado de fibrinógeno, en donde vamos a tener alrededor de la necesidad de 2 a 3 gramos, que vendrían siendo 100 a 150 mililitros, para reponer e incrementar la cantidad del fibrinógeno en 100 miligramos sobre decilitro. Ahora, hablando un poco sobre lo que va a ser el ácido tranexámico. Esta es una revisión sistemática de un metaanálisis que se publicó en Cochrane, donde se identificó que el uso de antifibrinolíticos, especialmente el ácido tranexámico, disminuyó la mortalidad en mujeres con hemorragia posparto y la disminuyó en 4 muertes menos por cada 1.000 habitantes. Entonces es importante el uso de ácido tranexámico temprano en la identificación de la hemorragia posparto perioperatoria en estos pacientes con espectro de acretismo placentario, y se identificó que no hubo beneficios cuando se utilizó 3 horas posparto. Y uno de los riesgos que uno pensaría que fuera a pasar con esos agentes antifibrinolíticos, pues es que se aumentara el riesgo tromboembótico posterior o posoperatorio. Sin embargo, no se identificó en esta revisión, pero no se identificó que aumentara los eventos tromboembólicos. Entonces, el Woman Trial, que se publicó en el 2017, es uno de los artículos donde más ha defendido el uso de ácido tranexámico antifibrinolíticos en la población con hemorragia posparto. Se realizó en más o menos 20.000 mujeres en 193 países que presentaron hemorragia posparto. La intervención fue 1 gramo de ácido tranexámico en los primeros 10 minutos, en los primeros 10 minutos cuando se hizo la identificación del caso o de la hemorragia posparto, seguido de otro gramo de ácido tranexámico adicional si el sangrado persistía después de los primeros 30 minutos, con una dosis total de 2 gramos en las primeras 24 horas. Y el comparador fue solución salina normal, que venía como si estuviera pues envasado en la misma ampolla del ácido tranexámico. Los resultados fue la histerectomía periparto o la muerte por cualquier causa en el intraoperatorio o 42 días posoperatorio. Y la conclusión fue que el ácido tranexámico redujo la muerte causada por hemorragia posparto sin eventos adversos, y se recomienda administrarlo lo antes posible una vez identificado el evento. Y como podemos ver en este gráfico de Forest Plot, pues podemos identificar que se favorece y se recomienda pues, el uso de ácido tranexámico en una identificación de un evento de hemorragia posparto, sobre todo en el intraoperatorio. Bueno, ahorita
Otra de las herramientas que nos pueden servir a nosotros dentro del perioperatorio de la tromboelastografía. La tromboelastografía es una herramienta que nos va a permitir hacer el seguimiento de la coagulación de una persona. Entonces, aquí tuvimos una experiencia de un estudio prospectivo, como lo podemos ver en este artículo, donde se utilizó un algoritmo que estaba guiado, la reanimación y la transfusión estaba guiada por la tromboelastografía, y se comparó pues con la atención inicial, con la atención estándar de los pacientes o cuando teníamos el paquete de trauma y el uso del paquete de trauma de estos pacientes. Entonces fueron 32.647 partos, de los cuales el 2.7% tuvieron hemorragia postparto. En un 23% se presentó un fibrinógeno menor de 12 milímetros, pues en la gráfica de la tromboelastografía. Y realmente lo que se identificó es que la tromboelastografía y la reanimación o transfusión guiada por tromboelastografía redujo la morbilidad, especialmente con las complicaciones asociadas a transfusión, como lo va a ser la sobrecarga circulatoria asociada a la transfusión, porque se disminuyó la transfusión de glóbulos rojos y el volumen, y esto fue pues estadísticamente significativo. De igual forma, se disminuyó la estancia en UCI. Y como lo podemos ver en la gráfica de la derecha, pues realmente los requerimientos cuando se hizo el manejo guiado por tromboelastografía, pues disminuyeron mucho comparado cuando se utilizaba el paquete de trauma. Cabe resaltar, y es muy importante, que la tromboelastografía y el fibrinógeno, el uso de estas herramientas no puede retrasar el inicio pues de la transfusión masiva o el inicio de la reanimación de estos pacientes con hemocomponentes. Entonces, por lo que venía diciendo previamente, es que la tromboelastografía nos va a servir para hacer un manejo más específico de la reanimación con hemoderivados en el perioperatorio rotativo, cuando ya tengamos el resultado o cuando ya haya corrido el tromboelastograma, y en el posoperatorio temprano, al igual que el fibrinógeno. Entonces, como yendo y hablando un poco sobre lo que van a hacer las terapias endovasculares pues se han descrito que han disminuido el riesgo de sangrado intraoperatorio y posoperatorio en las hemorragias posparto. En algunos estudios lo nombran pues como el uso profiláctico de esas patologías, en otras de la hemorragia posparto, perdón. En otros estudios lo muestran como ya terapias salvadoras o de rescate. Entonces, esto fue una revisión sistemática y un metaanálisis del uso de estas terapias endovasculares para el control de la hemorragia posparto, sobre todo en el espectro de acretismo placentario. Entonces, fueron 1.811 pacientes en 69 estudios, de los cuales el 77% recibió terapias endovasculares. Y las terapias endovasculares pues fueron variando dependiendo del requerimiento o de la experiencia del cirujano que se utilizaba, dependiendo del nivel pues en el cual se utilizaran. Y por último tenemos la comparación o el uso y la prevalencia de la embolización de arterias uterinas, teniendo en cuenta que la embolización de arterias uterinas se utiliza ya cuando el evento obstétrico de hemorragia posparto después de un espectro de acretismo placentario pues está instaurado. Y a la derecha podemos evidenciar que el forest plot pues nos favorece el uso de terapias endovasculares para el manejo de estos pacientes y pues la disminución del riesgo de que presenten algún tipo de complicaciones posteriores. Sin embargo, en las terapias endovasculares pues hay cuando se usan tenemos pues el riesgo de que presentamos lesión de vejiga y uréter, fístulas vaginales, endometritis y necrosis uterina o trombosis y aneurismas de las mismas. Entonces este es un estudio que se realizó por parte de unos cirujanos de la Fundación Valle del Lili, donde fue una revisión sistemática y un metaanálisis del uso del REOA, que el REOA es la oclusión de la aorta por balón endovascular de manera emergente. Entonces fueron 392 pacientes que estaban dentro del espectro de acretismo placentario, de las cuales en 336 casos, se utilizó el balón o el uso del REOA, principalmente fue en la parte infrarrenal, y se determinó que hubo una disminución total del sangrado de 950 mililitros en las pacientes utilizadas con REOA, comparado con 3.375 mililitros en los pacientes que no se les utilizó el REOA, y esto fue estadísticamente significativo. Teniendo en cuenta el uso del REOA, pues se reportaron 2 eventos adversos relacionados con el punto de acceso en el paciente y no se reportaron eventos adversos mayores, siendo una de las consideraciones o uno de los temores que se presente del uso del REOA. Entonces aquí podemos ver una gráfica, cómo es el manejo del REOA. Tenemos 3 zonas donde se pueden identificar el REOA.
La zona 1 y la zona 3, que es donde está el balón inflado, es donde se puede inflar el balón. La zona 2, que es la zona aórtica 2, que es más o menos del tronco celíaco, no se puede inflar el balón pues, por los órganos aledaños que tenemos. Entonces, pues es importante que es una de las herramientas que nos puede servir para el manejo de la hemorragia postparto en estos pacientes. Cabe resaltar que el manejo del REBOA debe ser por cirujanos de trauma o por personas que tengan experiencia en el manejo de estos balones. Y pues muy importante que dentro de la atención de esos pacientes multidisciplinarios, pues estén siempre a la mano el cirujano de trauma con los catéteres de REBOA pues disponibles en todo momento. Por último, vamos a hablar un poco sobre lo que va a ser el protocolo de atención que tenemos en la Fundación Valle de Lili. Entonces, evaluación antenatal, siempre el equipo materno-fetal, revisión de imágenes que tengamos en el momento de la valoración preanestésica, qué tipo de técnica anestesia se va a utilizar, la posibilidad de transfusión autóloga o halogénica de sangre, la monitoría que se va a utilizar, las consultas multidisciplinarias que tengamos o que sean pertinentes en el momento, maduración fetal si se requiere. La planeación quirúrgica dentro del protocolo de la Fundación Valle de Lili dice que la atención del evento obstétrico por cesárea sea a la semana 34, de la semana 34 a la semana 36.6 y que tengamos la disponibilidad de la reserva de componentes antes del evento obstétrico. El día de la cirugía, profilaxis de broncoaspiración con metoclopramida 10 miligramos endovenoso 1 hora previo a la cirugía, obviamente cumplir con los protocolos de estómago lleno o los protocolos de ayuno, 2 accesos venosos, como ya hemos venido hablando a lo largo de la charla, equipos y medicamentos, equipos de vía aérea difícil, medicamentos de emergencia necesarios en quirófano, consideraciones anestésicas, dependiendo de lo que vamos a utilizar, la recomendación y lo que dice el protocolo de la Fundación Valle de Lili es que se utilice una anestesia neuroaxial combinada y se haya la necesidad pues, de la elección o la conversión a anestesia general si se requiere. Línea arterial preinducción, la monitoría regular que nosotros utilizamos pues, para las cirugías, que en el momento de inicio de la cirugía, además de la disposición del protocolo o de la hemorragia, del protocolo de transfusión masiva, tengamos 2 unidades de glóbulos rojos en la sala y la profilaxis del sitio, de la infección del sitio operatorio con cefazolina 2 gramos cada 30 minutos antes de la cirugía y repetir cada 3 horas en caso de que sea necesario. Durante el perioperatorio, en el protocolo de la Fundación Valle de Lili necesita una cistoscopia y unos catéteres ureterales simples para hacer la identificación durante el desarrollo de la cirugía para evitar lesiones urológicas posteriores, una monitoría fetal continua, balones intraórticos en mesa estéril, como lo venía diciendo, y la disponibilidad del cirujano de trauma o que manipule ese tipo de balones disponibles. El manejo de la presión arterial, 10% por encima, 10% por debajo de lo que va a ser la presión arterial media basal. Entonces, muy importante el uso de vasopresores o de terapia de reanimación por líquidos y guiado por metas en este caso. El ácido tranexámico, si identificamos un sangrado mayor de Miro, si identificamos la instauración de la hemorragia postparto del uso de ácido tranexámico 1 gramo. Consideración de la medición de gases arteriales, fibrinógeno y la tromboelastografía. La reanimación guiada por metas muy importantes. Manejo protocolizado del sangrado obstétrico. Si tenemos una paciente que ha sangrado más de 2.000 mililitros después de una transfusión de 4 unidades de glóbulos rojos, pues realmente activar el código rojo. El uso del cell saver o del salvador de células y pues considerar los cuidados posoperatorios, sobre todo en UCI. Y en el posoperatorio, pues desde el perioperatorio iniciar la analgesia transicional, la analgesia epidural controlada por el paciente, importante hasta 48 horas después y seguimiento por clínica del dolor. Infusión continua de bupivacaína al 0.1% a 6 mililitros hora, con la necesidad de los requerimientos de bolos de 4 mililitros cada 30 minutos y un refuerzo de morfina peridural de 1 a 1.5 miligramos. Importante el manejo en UCI de estas pacientes y para realizar el seguimiento pues, para que optimicemos, como era el objetivo de esta charla, darles unos tips de optimizar los resultados y los desenlaces posoperatorios maternos y neonatales. Eso es todo, muchas gracias.